Pon tu salud en onda en Shirley Radio. Bueno, a esta hora, en nuestra sección Salud en Onda, quiero conversar con el doctor Mario Comegna, médico internista, infectólogo del Hospital Vargas de Caracas, a propósito del uso, del efecto, pero sobre todo la resistencia de los antibióticos, ¿no? Una vez que no son bien utilizados. Mario, buenos días y bienvenido. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Gracias. Desde la época del COVID que hablábamos todos los días, tenía tiempo que no hablábamos y bueno, qué bueno para tocar un tema que además creo que hay mucho desconocimiento con respecto al uso y abuso de los antibióticos, ¿no? Creo que la manera correcta de llamar este tema. Vamos a comenzar por allí, ¿no? ¿Cuándo es necesario utilizar un antibiótico? Sí, fíjate, el antibiótico primero tiene que estar bien utilizado. Cuando se tiene la buena utilización, es que sea prescrito, o sea, indicado por un profesional de salud, evidentemente un médico que esté capacitado para esto. Normalmente hay que estar seguros o tener una alta sospecha de que sea una infección bacteriana. El gran problema lo vivimos sobre todo con las infecciones del tracto respiratorio, lo vivimos con el COVID. En este periodo de la pandemia hubo absolutamente un mal uso de todos los antibióticos porque no nos sentíamos, la gente no se sentía tranquila estando con una infección pulmonar severa sin estar recibiendo antibióticos. Ese es el mejor ejemplo del mal uso de los antibióticos. Y eso pasa en el día a día con la mayoría de las infecciones respiratorias, como altas como bajas, donde evidentemente hasta el mismo paciente exige o presiona para que le ponga un antibiótico, y estas son enfermedades virales. Las enfermedades virales no se tratan con antibióticos, digamos, los convencionales como nosotros utilizamos, sino como los antivirales, que son perfectamente indicados cuando se tenga el diagnóstico. Evidentemente hay que hacer el diagnóstico definitivo, que muchas veces no es fácil, y sobre todo en nuestro medio, porque no tenemos buenos, en la mayoría de los casos, sobre todo a nivel de salud pública, no tenemos un laboratorio lo suficientemente buenos con la suficiente capacidad para poder hacer este tipo de diagnóstico. Pero eso es lo que sucede normalmente. La resistencia es un problema, es una amenaza global. Lo grave es que esto viene desde hace mucho tiempo y viene muy desapercibido. De hecho, ha cobrado muchas vidas, sigue cobrando vidas. Y en el 2015 la misma gente de la Organización Mundial de la Salud generó una alerta y de hecho hizo un plan, como un plan de acción mundial para poder evitar esto, porque ellos incluso hacen proyecciones que para el 2050, se ve lejos, pero no está tan lejos, pues podríamos tener una mortalidad muy alta. Estamos hablando hasta casi de 10 millones de personas que podrían fallecer en un año. Yo creo que es importante, Mario, explicarle a la gente el tema de la resistencia, ¿no? Porque, bueno, el caso común, la gente tiene una infección viral o tiene una gripe y, bueno, pasa una cantidad de días, no supera la infección en un caso o la gripe, entonces dice, no, tengo que tomar antibiótico porque, bueno, para que eso termine definitivamente de sanar, ¿no? El comportamiento, ¿cuál es el comportamiento errado allí y qué puede generar la resistencia? Ok, fíjate bien, ¿qué es lo que nosotros vemos diariamente? Normalmente una persona puede tener una infección respiratoria, evidentemente el primer día con fiebre, el segundo día con fiebre, puede tener expectoración. Normalmente nosotros lo que tenemos es observación. Si esa fiebre empieza o se mantiene después del tercer día o los síntomas se agravan, pues evidentemente lo lógico es que consulte con un médico. El médico sea que después de una evaluación clínica y adicionalmente si necesita una evaluación de laboratorio, pues puede indicar o no el antibiótico. Cuando el antibiótico está mal indicado, pues evidentemente, y la mala indicación no depende solamente de que no le puso el antibiótico que nos pudiéramos considerar que sirve para ese tipo de infección. Porque uno por experiencia puede decir, bueno, si es una infección respiratoria, los que más producen son tales y tales y tales. Y en función de eso tú escoges el antibiótico. No es solamente si escogiste bien el antibiótico, sino la dosificación sea la correcta y el tiempo de tratamiento también sea el adecuado o el correcto. ¿Qué sucede mucho con las personas o con el día a día común? Es que o le cayó mal, lo suspende, o dijo, bueno, si me lo mandaron cada 8 horas, me lo va a tomar cada 12 o una sola vez al día, pues algo va a hacer, y eso va a hacer que la bacteria de alguna forma comience a reproducirse con bajas concentraciones del antibiótico, que es lo que nosotros llamamos concentraciones inhibitorias mínimas, y esta va a facilitar que la bacteria genere unos mecanismos de resistencia que pueden ser, esto sí es un poco más complejo,
desde cambios o modificaciones hasta genéticas, en donde se genera esa resistencia y el antibiótico no va a funcionar. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Uno, que el tiempo de enfermedad va a ser más prolongado. Dos, que muy probablemente va a requerir hospitalización. Eso evidentemente va a tener un impacto no solamente en la enfermedad de la persona, sino también en los costos. Porque una cosa que pudo haber sido sencilla, pues evidentemente va a complicar, y los costos van a ser mucho más altos. O sea, las implicaciones de la resistencia bacteriana son muy amplias. Desde el micro, que es lo que estamos hablando, hasta situaciones macro, que es lo que te estaba hablando al principio, de cuáles van a ser las consecuencias a futuro si esto no se controla. Y la responsabilidad, igual que como muchas veces lo repetimos cuando hablábamos de COVID, va a ser una responsabilidad colectiva, donde entran todos los, digamos, los sistemas de salud y los programas de salud pública, hasta una responsabilidad individual, que es la persona, de cómo manejar, de cómo controlar todo esto. Sí. Ahora, está estipulado, por así decirlo, un número de ingesta de antibiótico como al año para que la gente pueda evitar generar resistencia. No, absolutamente no. Eso es individualizado por la persona. No hay un número de ciclos de antibióticos que estén, ya no puedes tomar tantos ciclos de antibióticos porque en ese momento te va a perjudicar o no. Eso no aplica en esta situación. Lo que aplica es que la persona, que existe un buen sistema que pueda atender inmediatamente, o que sea, digamos, lo más expedito posible, y que simplemente se hagan las cosas como se tienen que hacer, o sea, que se hagan bien hechas. Quizás la gente tiene o asocia la eliminación de los síntomas cuando aplica un antibiótico, ¿no? Entonces no logra diferenciar si realmente, está mejorando, porque eso era lo que duraba, en este caso, su infección respiratoria, por así decirlo, o que realmente es el antibiótico el que ataca el problema. Sí, eso a veces es difícil de saberlo, porque muchas veces tú dices, el tercer o cuarto día sigue sintiéndose mal, se aplica el antibiótico y dice, me mejoré porque tomé el antibiótico, y no necesariamente fue así, es que simplemente la evolución natural de esa infección, en este caso viral, pues iba a ser a partir del tercer o cuarto día, iba a empezar a mejorar hasta que el cuadro se diera. Oye, eso es a veces muy difícil de poderlo determinarlo. Diferenciar. Sí. Ahora, tomar un antibiótico y luego posteriormente a los meses tomar el mismo por otra causa, ¿de alguna manera inhibe el efecto? No, yo creo que volvemos a lo mismo. Esto es algo, digamos, individual. Evidentemente, si no le fue bien con el antibiótico y si no tienes un diagnóstico, normalmente lo que nosotros buscamos en el caso, sobre todo de infecciones severas, es tener un diagnóstico microbiológico, es poder tener un aislamiento a nivel del laboratorio, en donde nosotros, una vez que se logra o se consigue que la bacteria crezca en los medios de cultivo, se monta lo que se llama antibiograma, es donde se exponen todos los diferentes antibióticos y saber cuál funciona y cuál no funciona. Normalmente el resultado de un antibiograma está después de las 48 horas y uno empíricamente no es tirar, tiros al aire, es que en función del conocimiento de cómo es la flora bacteriana y el control de las infecciones, de saber qué es lo que está circulando, pues uno va a poner el antibiótico, adecuado. Te explico algo que lo vivimos con bastante frecuencia. Hay un brote por decirte algo, como lo tuvimos recientemente con salmonela. Tú montas, haces un diagnóstico microbiológico, sabes ya cómo es el comportamiento, ya sabes cómo es la respuesta a los antibióticos, y tú pues de alguna manera vas a poder controlar ese brote porque ya tienes un conocimiento de cómo se está comportando la bacteria. O sea, son muchas aristas que uno tiene que manejar para poder intentar medianamente hacer bien las cosas. Sí. Sin embargo, controlar todo esto es muy complicado. Sí. Sobre todo, el desconocimiento. Yo creo, Mario, que la gente tiene, por ejemplo, gripe o alguna, no sé si es la manera correcta de decir, un virus respiratorio o una infección respiratoria, y inmediatamente pues acude al antibiótico, ¿no? En algunos casos de venta libre, ¿no? Sí. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo informar a la gente para, que evite el uso de antibióticos si no es necesario? Sí. Muchas veces ocurre lo contrario, la gente tiene el antibiótico como primera opción, no como algo progresivo, ¿no? Sí, fíjate que tú estás haciendo una de las cosas que dijo la Organización Mundial de la Salud en su primer ítem, lo que dice es mejorar el conocimiento y la comprensión en el uso de los antibióticos. Y esto lo que estás haciendo tú en este momento precisamente es lo que se busca.
es informar a la gente de que no puede abusar el uso de los antibióticos. Sí. Una costumbre muy particular es el hecho de que, bueno, lo que me quedó en la casa de lo que tenía antes o la que tenía la vecina. Ayer le sobraron dos tableticas de cualquier antibiótico, tómate eso a ver cómo te va. Eso no está bien, eso está muy mal, porque eso va a generar que esas bacterias pudieran generar, digamos, esos mecanismos de resistencia a los que nosotros estamos hablando en este momento. Sí. Es importante, fíjate que en muchos de los países donde hay controles, cuando a ti te prescribe el médico el antibiótico, no te vende la cajita completa, te vende lo que te prescribió, la cantidad de tabletas que el médico te indicó y por el tiempo que te va a tocar, que son los famosos frasquitos amarillos que vienen perfectamente rotulados. Eso es una forma de controlar. Claro, también puede fallar en el sentido de que la persona no lo haga como tú lo prescribiste, pero eso hace que disminuyas esa posibilidad. Sí, del uso y del abuso. Efecto posterior del antibiótico, ¿no? Más allá de la resistencia, ¿no? Hablo de la ingesta de antibiótico, mucho más allá de que pueda disminuir el efecto, ¿no? Sino sobre el organismo, ¿no? Hay gente que también no entiende que el antibiótico pudiese generar algunos daños a algunos órganos si se toma de forma indiscriminada, ¿no? Absolutamente, y eso forma parte del conocimiento. Lo primero que te va a modificar es tu flora bacteriana, y cada día sabemos que la microbiota, sobre todo la microbiota intestinal, es fundamental para el funcionamiento del organismo, y el abusar se la va a alterar y eso también va a tener unas consecuencias, aparte de cada uno, desde la alergia, que es lo más frecuente que podemos ver, trastornos gastrointestinales, casos en que pudieran producir insuficiencia en algunos órganos, como es insuficiencia renal, sobre todo con los aminoglicósidos, o sea, eso tiene sus efectos adversos y la persona tiene que, de alguna manera, tener en cuenta de que tomarlo puede causar también daño. El cambio de un antibiótico a otro tomando el antibiótico, por ejemplo, cuando pasas de la amoxicilina a la citromicina, ¿está contraindicado? Sí, evidentemente, si no está indicado por el médico, no. Lo que sí puede suceder es que uno hace terapias de escalación. Hay situaciones en las que uno prescribe un antibiótico, le mandaste a hacer un cultivo, a las 48 horas te dicen, mira, este antibiótico no va a funcionar bien, haces un cambio. Pero el cambiarlo porque tenías en la casa amoxicilina y se te acabaron y tienes después acitromicina, eso es un desastre, eso Sí. no debería ser. Hay un caso común, la gente que suele tener dolor de garganta asocia inmediatamente el antibiótico sin una consulta previa al médico. ¿Por qué? Sí, un poco es por el desconocimiento de la persona. Por eso es que nosotros siempre, hablamos de que no se desesperen si empieza un cuadro de fiebre, de malestar, siempre tienen que consultar y ver el día, que los días claves después del tercer día, si la cosa no marcha, pues evidentemente es imperante que consulte. Ahora sí, evidentemente desde que comienza el cuadro infeccioso, la persona se deteriora abruptamente y hay que tener un poquitico de sentido común. También, si lo vemos personas que están en muy malas condiciones, por favor, consulten a un médico o vayan a un centro de salud. Sin duda. Bueno, yo te agradezco mucho, Mario, No, que tengamos chance de conversar también de otros temas, ¿no? Más allá del COVID. Del COVID. ¿Dónde puede la gente? Bueno, sí, además agradecerte, ¿no? Porque junto con otros médicos, de alguna manera estuvieron informando a la población de lo que ocurría aquí en Venezuela, ¿no? Así que te agradezco mucho. Bueno, eso es tiempo pasado, espero, ¿no? Mario, te ubican en Mario Comegna, ¿correcto? Correcto. Bueno, a Sí. Mario Comegna, por allí pueden ubicar a Mario, médico internista, infectólogo del Hospital Vargas de Caracas. Te agradezco mucho, Mario. Feliz día. Igualmente, 8:30, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Shirley Radio presentó